Hay una metáfora que para mí es muy simple. En mi primer libro la usé mucho para que se comprenda, ¿no?, qué ocurre cuando trabajamos con un caballo, sobre todo cuando estamos encajados montando, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros pasamos a ser la mente, es decir, el jinete pasa a ser la mente, el caballo es el cuerpo. El caballo no deja de ser una extensión de nuestro cuerpo. En realidad, luego lo veremos más adelante en la segunda parte de la charla, pero en realidad hay un punto ahí, ese punto, lo que llamamos el tantien, el centro de gravedad, el segundo cerebro. Hay un punto ahí donde nos conectamos. Es una sensación muy física. Los que tenemos la posibilidad de experimentar esto y lo experimentamos casi a diario, es como en la película de Avatar, cuando hay el vínculo, ¿no? Se crea un vínculo, ¿no? Entonces, ese vínculo es algo que nosotros podemos generar aquí dentro también, entre nuestra mente y nuestro cuerpo. La idea es generar ese vínculo, y para generar ese vínculo tenemos que ordenarnos y tenemos que comprender para qué está la mente, para qué sirve el jinete, cuál es la función, para qué está el caballo, para qué está el cuerpo, para qué sirve y cuál es su función. Muchas veces nos encontramos, los que nos dedicamos a otras personas también, y a nosotros mismos a veces, que eso se entremezcla. Se mezcla y genera pues, picos de estrés, genera dolencias, genera enfermedades, genera muchas cosas, porque hay un momento que es difícil, ¿no? En ese juego que hablábamos al principio, mental, físico, emocional, es difícil distinguir qué herramienta es para cada cosa, ¿no? Entonces, bueno, como veis aquí, he puesto que bueno, el cuerpo es nuestro templo, esto es una expresión muy típica y tópica, y la mente es nuestra herramienta más sofisticada. La mente, como ya sabemos, porque lo hemos descrito, y está muy descrito ya, está dividida en dos partes, ¿no? Durante todo el taller hablaremos del cuerpo, hablaremos de la mente, de distintas formas. Vamos a entrelazar todo esto, como he presentado al principio, la parte emocional, la parte física, la parte mental, y lo vamos a hacer de distintas maneras. Pero, para empezar, me gustaría dar dos visiones distintas. Una visión que es más metafísica o más espiritual, y una visión que es más científica, más desde un punto más terrenal para entendernos, ¿no? Neville Goddard fue no sé si lo conocéis o habéis leído sobre él, fue uno de los maestros espirituales considerados de la nueva era, por decirlo así. Nació en Barbados, pero luego trabajó mucho, sobre todo en Estados Unidos. Él hizo muchos libros, conferencias. De hecho, incluso lo apodaron durante un tiempo el loco de la calle, no sé cuál era, pero porque daba conferencias ahí sobre cosas que sonaban a chino, sobre todo en la línea espiritual. Y he puesto estos dos autores básicamente para que veamos que, explicado de distintas formas, lo que explican es casi lo mismo. Uno lo explica desde una vertiente más espiritual, otro desde una vertiente más científica, pero el concepto viene a ser lo mismo. En la parte del Neville, me vais a permitir que lea un par de párrafos, básicamente porque memorizarlo era un poco complicado. Tiene un idioma, un lenguaje muy particular, y prefería compartirlo desde aquí. Neville, hablando del consciente y el subconsciente, dice: para operar inteligentemente la ley de la consciencia es necesario entender la relación entre lo consciente y lo subconsciente. Lo consciente es personal y selectivo, lo subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculinas y femeninas de la consciencia. El consciente es masculino, el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e imprime estas ideas en el subconsciente. El subconsciente las recibe y les da forma y expresión. Por esta ley, primero concibiendo una idea y luego imprimiendo la idea concebida en el subconsciente, todas las cosas evolucionan fuera de la consciencia, y sin esta secuencia no hay nada hecho que sea hecho. El consciente imprime en el subconsciente, mientras el subconsciente expresa todo lo que es impreso sobre él. El subconsciente no origina ideas, pero acepta como verdaderas aquellas que la mente consciente siente como verdaderas, y de una manera conocida solo por ella misma, objetiva las ideas aceptadas. Por lo tanto, a través de su poder para imaginar y sentir y su libertad para elegir la idea que abrigará, el hombre tiene control sobre su creación. El control del subconsciente se logra a través del control de tus ideas y sentimientos. Esta es una versión que, si a alguien le interesa un poco más, fijaros que es un librito,
de Neville Goddard, Sentir es el secreto, donde explica un poco esta parte de cómo trabaja el consciente y el subconsciente. En el caso de Bruce Lipton, que además me parece que de aquí poco estará por Barcelona, si no me equivoco, algún anuncio he visto, en noviembre creo, ¿vale? Bruce Lipton, bueno, es un biólogo americano que se encontró en un momento dado, se encontró en el año 68, estamos hablando ya de cuántos días antes hablamos de cumplir años, ¿no? En el año 68 se encontró trabajando con células madre, fue un pionero. Ahora nos hablan de células madre y parece algo súper moderno, pero estamos hablando de que en el año 68 esto ya estaba funcionando. E hizo un experimento con las células madre que fue el siguiente: cogió una célula madre y la célula madre se fue dividiendo, se multiplica, se duplican, de hecho, o sea, 1, 2, 4, 8, se van duplicando hasta llegar a 50.000 células madre. Cuando tuvo 50.000, las dividió en 3 placas de Petri y generó un ambiente distinto, es decir, puso un cultivo distinto en cada placa de Petri. Para que se comprenda, el cultivo vendría a ser la sangre, nuestra sangre, es como si expusiéramos a cada placa con la sangre de una persona distinta, ¿no? En este caso, la sangre es el ambiente en el que va a proliferar esa célula madre. Entonces, ¿qué observó? Que en la placa de Petri, donde lo que él había puesto, el cultivo, era mayoritariamente de músculo, las células pues generaban más músculo. En el que era más de grasa, las células generaban más grasa. En el que era más grasa, músculo, no me acuerdo, la otra era fibra, que no me acuerdo, generaba más de esto, ¿no? El tema era el siguiente, ¿no? Lo que le hizo petar la cabeza o hacer pensar fue el hecho de decir, ¿cómo es posible si las células que hemos hecho, que hemos duplicado, son exactamente idénticas? ¿Cómo es posible que se hayan convertido en lo que se han convertido, que se hayan diferenciado? Ahí nació el concepto de epigenética. Fue el concepto de decir, es el ambiente el que hace, al que estamos expuestos, el que hace que las células reaccionen de una manera o de otra. Entonces, la pregunta que se hizo, la siguiente pregunta fue, vale, perfecto, pero ¿cómo recibe la información del ambiente al que estamos expuestos, por ejemplo, una célula del hígado, una célula del riñón, una célula del pulmón? Recibe esa información a través del sistema nervioso. ¿Y quién dirige el sistema nervioso? La mente. La mente interpreta nuestra realidad y a través de su interpretación pues genera unas reacciones, ¿no? Pero la mente, como hemos visto antes, y ahora lo veremos un poco más, la mente está compuesta por 2 piezas. La mente subconsciente y la mente consciente. La mente consciente es el último avance, lo más moderno de la mente, es nuestra mente pensante, creativa, es nuestra mente que nos permite pues bueno, generar una serie de, trabajar con la lógica, etcétera, etcétera. La mente subconsciente es como el director de la obra que está detrás y nadie lo ve. Es el que nos permite conducir y no estar pensando en conducir, es el que nos permite hacer muchas cosas en nuestro día a día y no estar pensando, utilizando la parte consciente en lo que hacemos o dejamos de hacer. Entonces, esta parte es de una importancia capital porque si nuestras células reaccionan a un ambiente y nuestro ambiente en un 95% está determinado por nuestra mente subconsciente, deberíamos comprender qué genera o cómo se genera lo que pensamos en nuestra mente subconsciente, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo se programa nuestra mente subconsciente? Pues de la siguiente manera, dependiendo de la etapa de nuestra vida, por hipnosis, por impacto o por repetición. Entonces, en los primeros años por hipnosis, somos una esponja, crecemos y absorbemos todo lo que vemos a nuestro alrededor, de nuestros padres, nuestras madres, amigos, profesores, etcétera, etcétera. Esto ocurre en la parte más tierna de nuestra vida, hasta los 7, 8, depende un poco de la madurez de cada uno. Luego pasamos ya a desarrollar lo que es el consciente y eso pasa a otra fase. Y cuando ya estamos en esa fase empezamos a aprender más por impacto o por repetición. Sea como sea, el hecho es que lo que hemos aprendido en esos 7 primeros años de vida es de una importancia capital y son las líneas ocultas que van a dirigir casi el resto de nuestra vida. Es decir, si no tenemos la capacidad, la posibilidad de sacar esas líneas fuera para ponerlas en duda, si nos interesa borrarlas, cambiarlas, etcétera, etcétera, y simplemente seguimos la vida como ese chico del que hablaba al principio, que hizo esto durante una etapa de su vida porque le decían que la vida era así,
Entonces vamos siguiendo unas líneas de programa y eso implica cómo escogemos o por qué escogemos un tipo de pareja y no otra, por qué nos enfocamos hacia un tipo de trabajo u otro, por qué un tipo de actividades u otras, implica muchas cosas porque estamos condicionados todo el tiempo. La hipnosis era el nombre técnico. En la parte adulta, ¿cómo cambiamos esto? Por repetición. Antes he puesto el ejemplo de cómo cambio en 9 meses la postura de mis hombros, por repetición. Repito físicamente, pero repito también en mi trabajo mental, emocional, para que se produzca un cambio, ¿no? Y el impacto en este caso sería lo que llamamos comúnmente un trauma o algo que realmente ha entrado como un camión, ¿no? Y esa parte, pues aprendemos, aunque esa parte habitualmente está más relacionada con lo negativo, lo que asociamos con lo negativo, que con lo positivo. Vale, entonces, visto esto, tenemos que comprender lo siguiente. Los pensamientos generan electricidad, los sentimientos generan magnetismo, y vemos el mundo como somos, no como es. Es decir, vemos el mundo como somos, que muchas veces no sabemos ni que somos así realmente. Pensamos que, y todos creo que hemos tenido algún momento donde hemos visto a nuestros padres, nuestras madres, hemos pensado que éramos una evolución súper mega sofisticada de ellos, es decir, ¡buah! Esta gente no se entera de nada, yo ya estoy porque he estudiado no sé qué, porque he aprendido inglés súper fácil, porque he hecho un montón de cosas siderales que ellos no han hecho nunca, pero esa parte solo es la forma. Es decir, es el envoltorio. La realidad está oculta un poco más profunda. Y esa es la parte en la que tenemos que indagar, o debemos indagar, si nuestra voluntad es hacer cambios profundos que realmente nos generen la posibilidad de ir hacia otra vida. Como vemos aquí, y como comentaba, pensamientos crean electricidad, los sentimientos magnetismo, todo junto electromagnetismo, una vibración. Antes he comentado cómo funcionan los caballos. Los caballos tienen distintas formas. Una es evidentemente por herencia genética. Hay una parte muy primaria, es decir, los caballos detectan, porque tienen que detectar, les implica vivir o no en ello, a 150 metros si un depredador viene a comer o no. ¿Vale? Esto sería algo que podríamos llamar una lectura en frío, por ejemplo, que se hace a veces en distintos ámbitos, lo usamos también las personas. Pero luego hay una cosa que para ellos es determinante, que es la vibración. Ellos están mucho más en contacto con el suelo, con la energía, y entonces sienten esa vibración. ¿Sí? Con los caballos no hace falta hablar mucho, de hecho para ellos, si pudieran hablar, dirían que perdemos mucho el tiempo hablando y engañándonos y con grandes películas, sino que se mueven más por esta parte, ¿vale? Bueno, como veis tenemos un ejercicio práctico que hemos traído aquí como unos campeones. Hemos decidido con Luis, que es un compañero que está en el proyecto de Guidation for Life, como era un poco complicado traer los caballos, como he dicho, y montar aquí sí, a lo mejor la compañera de aquí de Tecnocampus no me ha gustado que metiéramos los caballos aquí dentro. Dentro del proyecto de Guidation for Life nos movemos en distintas líneas. ¿Y eso por qué? Porque al final, como he explicado al principio, una cosa es la forma y la otra es la esencia. Es decir, la forma es algo que hemos descubierto que nos motiva. A nosotros, a mí particularmente, me motivó el caballo. El caballo fue mi canal de entrada hacia una profundidad distinta, para conocerme mejor, para comprender mejor. Todas esas preguntas que tenía no tenían respuesta, ¿no? Hay a quien esa motivación, pues no sé, el dibujo, cualquier arte, pues no sé. Y en el caso de Luis, una de sus motivaciones principales es la música. Entonces, en Equitación for Life, que tenemos la línea que da el nombre, ¿no? Caballo, Equitación for Life, pero también teníamos una línea de expresión corporal, danza, baile. Tenemos otra línea también de artes marciales, es decir, trabajamos desde muchos puntos porque lo que nos gusta es ayudar y acompañar a las personas y nos da igual la forma en sí, con lo cual tiramos de todo lo que podemos porque somos un equipo amplio, ¿no? Tenemos un nuevo proyecto y vais a ser hoy pioneros en el uso de este proyecto, que es un concepto de terapia musical, ¿vale? Luis hace muchos años que él se dedica a otras cosas, pero está invirtiendo mucho tiempo porque es su pasión en la música, y una de las cosas que descubrimos un día conversando es que las voces juntas tienden a la afinación. Y eso fue un momento muy poderoso entre nosotros porque eso ocurren muchas cosas. Y entonces yo le estaba explicando a él, le decía, ¿no? El otro día vi un concierto, y creo que era un concierto de AC/DC por YouTube, ¿no? Y veías toda esa gente en Argentina,
además, ¿no? Que unos son forofos de un equipo de fútbol y otros de otro, y si se encuentran por la calle en el fútbol se matan, y si no, o sea, ¿no? Hay mucha pasión en ese país, ¿no? Y en cambio en ese momento, esa vibración de esa música en concreto hacía que todo el estadio, quizá eran 150.000 personas, vibrara al unísono. Era una cosa espectacular, o sea, me pareció mágico, ¿no? Y hablando con él, nos propusimos exportar esto. Por ejemplo, lo usamos allí también, o lo vamos a usar allí también, pero para eventos o para charlas o para talleres como este, ¿no? Así también nos podremos mover, no va a ser tan aburrido aguantar mi rollo todo el rato, porque, bueno, ¿sí? Y haremos, bueno, Lluís nos va a explicar un poco. Lluís, sales, ya, yo te aplaudiría y todo, porque gracias por venir.